Hola a todos, espero que se encuentren bien. En pocas horas las diferentes bolsas del mundo volverán a reabrir y veremos si la corrección de precios, si la caída de precios seguirá profundizándose o si al contrario estamos tocando un piso. ¿Cuáles son las razones que han llevado a esa contracción bursátil de estos días? Bueno, todo empezó con el tema de los aranceles que creó en el mercado una expectativa de posible recesión. Obviamente, en el momento en que hay contrarrespuesta a los aranceles que han sido impuestos por Estados Unidos, empieza una guerra comercial que profundiza las expectativas de los operadores bursátiles de recesión y por lo tanto de contracción de precio. Entonces, en este momento, el resultado de lo que se ve en la bolsa es relacionado en gran medida a las expectativas del mercado y de lo que llevará en los próximos meses, en términos de corto plazo y años, la evolución del mismo. Hay expectativa de recesión, hay muchos operadores bursátiles que consideran que el mercado va a entrar en una fase de recesión y por lo tanto han empezado la venta de los títulos y esto conlleva a la contracción que hemos visto. Pero hay diferentes tipologías de contracciones, porque el mercado normalmente sube, baja, y estos movimientos de mercado son normales. Sin embargo, cuando el movimiento de mercado está entre el 10 y el 20%, es considerada una corrección. Cuando el movimiento de mercado supera el 20%, entramos en un bear market, un mercado oso. Entonces, un mercado que esa caída de precios se va a prolongar por más tiempo. Y después puede inclusive profundizarse más. De hecho, en la historia de la bolsa hay 5 momentos clave que han sido considerados en inglés Black Swan eventos o crash de mercados. El primero, la recesión, la gran recesión de 1929. Tomen en cuenta que esta recesión es el gráfico que les estoy presentando ahora. Tomen en cuenta que la recesión de 1929, estamos hablando que la recuperación a los niveles iniciales duró más de 20 años. La segunda importante fue un lunes negro de 1987. En este caso la recuperación fue muy rápida y inclusive en 1987 no se considera que fue una recesión. Después llegamos a la crisis de la .com del año 2000, que duró casi, tomen en cuenta, casi 6-7 años de recuperación. Justo cuando el mercado se había recuperado, vino otra crisis financiera, la de la subprime, empezó en el 2007, y la recuperación completa de esta crisis financiera fue 6 años, alrededor de 6 años. Y finalmente la última que hemos conocido es la del COVID, donde el tiempo de recuperación fue el más rápido. Entonces, podemos observar que a lo largo de los años los tiempos de recuperación han sido muchísimo más rápidos respecto al pasado. Obviamente hay más instrumento financiero, hay más capacidad de respuesta de los operadores de mercado. Ahora bien, si nosotros analizamos los bear market según esos datos de Bloomberg, en el mercado a partir de 1929 ha habido 13 mercados oso. Hay un sinnúmero de correcciones, hay muchas correcciones, sin embargo, el número de mercados oso, o sea, los eventos de mercado oso han sido en los últimos 100 años aproximadamente solo 13. Veremos si este va a ser el 14. No sabemos porque todavía no ha sido roto ese 20%. ¿Qué podría pasar? Que lo toque y que hay un rebote. Es imposible prever con claridad el mercado. Ninguno de los operadores, lamentablemente, no tenemos la bola de cristal. Por eso, operar en el mercado bursátil, de un lado, es muy importante porque el mercado bursátil es probablemente el mercado que más ha protegido en contra de la inflación. Pero entrar en el mercado bursátil sin estar lo suficientemente preparado, sin conocerlo lo suficientemente bien, puede ser extremadamente peligroso. Por eso, la preparación antes de empezar a operar en bolsa es primordial y hay que asesorarse bien con operadores autorizados que te puedan asesorar en la forma correcta. Ahora, ¿qué pasó en estos días? Bueno, en estos días podemos dar una mirada a los diferentes índices, empezando de Estados Unidos, el SP500, que es el índice de las 500 compañías más importantes cotizadas en la bolsa de valores
en el New York Stock Exchange ha tenido una caída el viernes de alrededor del 6%, el Dow Jones 550 y el Nasdaq, que son las empresas tecnológicas que normalmente tienen más volatilidad, del 5,82%. Si vamos a Europa, el FTSE 100 de Londres, algo parecido, alrededor del 5%, el CAC 40 de Francia, algo parecido, y el DAX, otro igual que el FTSE 100. Entonces, la característica común de las bolsas mundiales ha sido fuerte contracción. ¿Por qué? Porque si comienza una recesión a nivel mundial, obviamente esta puede causar grave problema a la economía de todo el mundo. Hay que tomar en cuenta también lo que ha dicho Jerome Powell el viernes, que él considera que la inflación todavía no está bajo control y por lo tanto podríamos entrar en una fase, uso el condicional porque repito, no tenemos la bola de cristal, pero podríamos entrar en una fase de estanflación. ¿Qué es la estanflación? Que es inflación con recesión económica, que es probablemente la situación más dura y más difícil que pueden enfrentar las economías de un punto de vista económico y financiero. Ahora bien, hay un índice importante que es el VIX. El VIX es el índice que mide la volatilidad del mercado, en particular la volatilidad del S&P 500. El VIX ha tenido 4 picos, y este es uno de los picos más altos desde que se utiliza como indicador. El primero fue la crisis de la dot-com, donde alcanzó 44 de valor. El segundo, la crisis del 2008 financiera, donde alcanzó casi 60. El tercero, la crisis del COVID, donde alcanzó 53. Y el viernes tocó los 45. Entonces, el viernes viene siendo el tercer valor más alto. Veremos cómo sigue el mercado la próxima semana. Normalmente este índice, cuando este índice se dispara hacia arriba, significa que el mercado está en caída libre. Al contrario, cuando el mercado vuelve a subir, este índice cae rápidamente. Si nosotros analizamos los mercados oso y el tiempo de recuperación desde el punto más bajo, notamos que normalmente desde el punto más bajo hay recuperaciones bastante rápidas. Pero hay 2 elementos esenciales para los inversionistas que entran en el mercado que tienen que entender. Primero, cuánto se pierde desde el pico, sobre todo los que entran en el último momento, cuando hay más euforia bursátil, cuánto se pierde y cuánto tiempo se necesita desde el pico en recuperar lo que se ha perdido. Porque al número de años que se necesitan en esta recuperación hay que tomar en cuenta que hay que juntarle otro factor, el factor de la inflación. El dinero ha perdido valor. Por ejemplo, en un caso donde se dura 6, 7 años, después de 7 años, ese pico bursátil, si usted logró comprar en el punto más bajo, cosa que es prácticamente imposible porque nadie tiene la bola de cristal, ¿cuánto tiempo se necesita para recuperar la inflación también? Si son 7 años el periodo de recuperación, probablemente incluyendo la inflación viene siendo 9 o 10 años. Entonces, es muy importante a la hora de invertir tener claro los riesgos que esto implica. Pero, repito, es muy difícil poder prever el mercado. A veces el mercado se comporta inclusive en forma diferente a lo que nos dice nuestra racionalidad. Pensamos una cosa, pero el mercado hace otra. Por eso hay que tener mucha prudencia. Hay que invertir en asset, en título o en bienes seguros que te protegen de estas caídas de mercado. Y al mismo tiempo, antes de entrar en el mercado, hay que prepararse muy bien porque hay muchos operadores que creen que puede ser dinero fácil en la bolsa de valor y, al contrario, en lugar de ser dinero fácil, lo pierden todo por impreparación. Prepararse bien es el hecho fundamental para poder tomar las decisiones correctas. Dicho esto, muchas gracias, buena suerte con tus inversiones y esperemos que el mercado se recupere.